Bueno, pues muy buenos días a todo el mundo. Quiero hacer el quinto vídeo, ya metiéndome en materia seria, en materia política seria, lo cual puede levantar ampollas, lo cual puede ser polémico, pero bueno, que la verdad es que me importa muy poco eso, ¿eh? Así que voy para allá. No sé si me dará tiempo en un vídeo, pero si no, pues hago los que necesite. Vamos a ver. Quiero explicar, es decir, que nadie se escandalice cuando lo escuche, porque lo voy a explicar, mi propuesta de prohibir todos los partidos políticos y la actividad política. En primer lugar, vamos a ver. Cuando hablo de prohibir todos los partidos políticos, aunque yo pretendo presentarme a las elecciones por un partido político que todavía no está registrado, eso incluye el partido con el que yo me presento a las elecciones o desde el que yo me presento a las elecciones. Un gobierno no necesita partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos se fundamentan en dos cosas, las siglas y la ideología. Y las siglas y la ideología es absolutamente incompatible con la efectividad. Con la efectividad. Uno quiere resolver un problema económico, un problema estructural, un problema coyuntural, del tipo que sea. Si la resolución de ese problema, por mucho que pueda beneficiar a mucha gente, pasa por la falta de fidelidad, digamos, a unas siglas, a una ideología, incluso una historia, etcétera, etcétera, es muy complicado realmente que un partido en posesión del gobierno pueda poner en marcha cualquier propuesta de resolución. Quiero hacer una previa, y es la sensación, no de la calle, porque nadie tiene el patrimonio de la calle, ¿no? Pero sí de un sector que se representaba en una señora, que yo creo que estaba en la panadería, y, y me gusta mucho, como he dicho, el estar con la gente, el preguntar a la gente, saber la valoración de la gente. Yo tiro mucho de señoras mayores, la mayoría son amigas de mi madre y eso. Y entonces en la panadería un día a una le pregunté, digo, bueno, ¿usted qué le parece los partidos políticos, la actividad política, etcétera, etcétera, ¿no? El análisis que hacía esta señora, por así decirlo, era, bueno, pues bastante simplista. Desde luego no era un análisis técnico, un análisis politológico, pero era un análisis de la sensación de esta persona y seguramente de muchas otras, ¿no? Ella me decía, no miran el bien común, no miran los intereses generales, nada más miran sus intereses propios, me siento desprotegida, desprotegida no solamente en el presente, ya me contaba que tenía dos nietas, pues como de mi edad aproximadamente, y que qué pasaría, ¿no? Con ella, con sus hijos que todavía eran jóvenes, con sus más familiares más jóvenes, ¿no? Me llamaba la atención que esta señora no era capaz de entender, ¿no?, la vinculación de la situación de un país, en este caso España, con la política internacional, ¿eh? Pero ella este análisis pues no lo hizo. Entonces la cuestión es que la sensación de un buen sector, probablemente de un buen sector de la calle, pues es esta. Por otro lado hay que entender que el sistema de poder, el sistema de partitocracia que tenemos, que se ha fundamentado desde hace 30 y tantos años en España sobre el bipartidismo, que viene de don Antonio Cánovas del Castillo, que estableció un sistema de reparto rotativo del poder, ¿no? Cada vez que se celebraran las elecciones, no sé cada cuánto sería en aquella época, junto con Práxedes Mateo Sagasta, ¿eh? Y bueno, pues hay historiadores que dicen que trajo mucha estabilidad a un país, como España, que en aquel momento era un caos, etcétera, etcétera. Bueno, y es cierto, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no lo vamos a hablar ahora. Entonces esto digamos que es como una especie de reproducción. ¿Cuál es la cuestión aquí? Bueno, pues muchas. Hay muchas cuestiones de las que hablar. Por un lado, como digo, la ampliación de los partidos es la ampliación de las luchas ideológicas. Entonces, cuando un partido está en el poder, está en el gobierno, se supone que hacen cosas, ¿no? Como decía Mariano Rajoy con los catalanes, se supone que hacen cosas, pero que son cosas, más allá de ser acertadas o erradas, son cosas que no tienen una perspectiva de futuro. ¿Por qué? Porque las elecciones
son en 4 años, ¿no? Y el siguiente que venga, el siguiente que sustituya a un gobierno, lo que va a hacer es desmantelar completamente todo lo que ese gobierno haya hecho por una clara identificación identitaria en base a las siglas, por una rivalidad ideológica y de siglas. ¿eh? A mí me gusta mucho poner ejemplos para que la gente entienda muy bien. Es como una especie de castillo de naipes. Yo puedo estar haciendo un castillo de naipes durante 4 minutos y después le toca a mi compañero, pero si él no construye en base a lo que yo ya he construido, sino que lo que hace es destrozarlo para empezar su propio castillo de naipes y después yo le voy a volver a destrozar 4 minutos después, 4 años de las elecciones, lo que pasa es que ese castillo de naipes no va a llegar a ningún sitio, ¿no? Eso por un lado. Luego, además, eh, tiene mucho que ver el tema de lo de la partitocracia con el gasto público. ¿Por qué con el gasto público? Porque como las elecciones son cada 4 años, y 4 años en términos históricos, y en términos políticos, y en términos de gestión y de resultados, no es nada, es un suspiro, ¿no? Entonces la forma de garantizarse el poder es, aparte de repartir el poder en sí, repartir eslóganes. Repartir eslóganes, es decir, uno cuando gobierna emplea una serie de eslóganes políticos que requieren gasto público y el otro, pues más de lo mismo. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Con la ampliación, esto desde luego con la ampliación financiera de fondo, fiscal, de todo lo que son las estructuras políticas y todo lo que son las estructuras de Estado. ¿eh? Desde chiringuitos hasta cámaras, instituciones o administración. ¿Vale? Claro, esto es una cuestión simple y es también simplista. Y es simplista en el sentido de que trata a la gente pues como tonta. Es decir, pues yo he puesto más médicos que el que estaba antes, yo he puesto más colegios, yo he puesto más política, he puesto más atención social. Y el siguiente dirá que ha puesto más que yo que me acabo de salir del gobierno. ¿eh? Esto es un problema técnico. Yo es que hay políticos que yo no sé de dónde se han sacado económicas. Es un problema técnico de calado. Y es un problema técnico muy importante. No sé si por las elecciones, o sea, sí, por los periodos de gobierno, que son cada 4 años, y que no da margen de maniobrabilidad, pero el caso es que es un problema técnico importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una política económica, por ejemplo, en el ámbito del bienestar, del estado de bienestar, de las garantías públicas, etcétera, etcétera, uno tiene que hacer un cómputo matemático previo. Tiene que hacer números y un cálculo matemático serio y riguroso. ¿eh? Y esto no se hace. Y además esto se puede comprobar y se puede ver y se puede contrastar y se puede buscar y animo a la gente a que lo haga. No hay realmente una cuantía matemática, económica, numérica de cuánto se necesita, de cuánto va a costar y de qué fruto va a producir. Es como dice Mauricio Rojas, que a mí me gusta muchísimo Mauricio Rojas, dice, no, ya, pero no me diga usted cuánto se ha gastado en sanidad, usted dígame a cuánto ha curado, ¿no? Entonces es eh, un poco eso. Me estoy acordando de Lenin, durante el año 1917, durante la Revolución Soviética, que para financiar esa nueva Unión Soviética emergente en aquel momento, lo que hacía era como orientarse, guiarse con unos catálogos de unos grandes almacenes americanos, por supuesto capitalistas, y en función de lo que costara tal almacén o tal producto o tal no sé qué, pues él más o menos se metía una partida presupuestaria, como digo, orientativa, pues para financiar todo lo que era la política, la estructura política, los recursos políticos de la Unión Soviética, en fin, todo esto, ¿no? Entonces no hay un cómputo serio, riguroso, cuando es absolutamente menester al referirnos a cuentas públicas, al referirnos a finanzas públicas, al referirnos a la economía en un país, el ser, vamos, asquerosamente riguroso con el tema de lo del gasto. Porque podemos incurrir, como de hecho pasa,
en un problema de gasto público ineficiente, por tanto, en un problema de necesidad de mayor fiscalidad, y esto repercute directamente en eso que mis colegas de economía llaman la microeconomía, que tiene que ver sobre todo con el consumo, con la imposición fiscal directa e indirecta, y en una última instancia, ya en el ámbito macroeconómico, el de las grandes cifras o la economía de Estado o la economía pública, pues puede empujar a un país pues, endeudamiento, tanto el endeudamiento interno como el endeudamiento externo, con todas las consecuencias económicas que esto pues puede tener. Entonces esto es uno de los grandes problemas. Podríamos escribir un cuaderno entero sobre problemas que generan los partidos políticos, ¿no? Otra cuestión también relacionada con el gasto público, vamos a ver, es la siguiente. Cuando los partidos empezamos de nuevo, o sea que somos nuevos partidos, como digo yo, no lo he registrado, pero cuando empezamos de nuevo no tenemos derecho a financiación porque no tenemos la representación necesaria establecida por la ley en el Parlamento y las instituciones. Entonces no tenemos derecho a financiación. ¿Qué pasa? Que hay dos partidos fundamentalmente, que son PP y PSOE, que desde hace 30 y tantos años están gobernando de forma bipartidista y que desde luego tienen ya esa representación, porque no podemos olvidarnos de dónde vienen cada uno. El PP, que viene pues casi de forma directa de la dictadura franquista, con Manuel Fraga y tal, y el PSOE pues más de lo mismo, es un partido de origen fundamentalmente sindical, con Pablo Iglesias, no el de Podemos, sino el sindicalista Pablo Iglesias, que lo fundó, me parece que en el año 1879, me parece que es, aunque lo tengo que mirar. Entonces, desde luego, tiene una cuota de representatividad parlamentaria más que suficiente para poder presentarse y para poderse permitir, de alguna forma, minimizar las posibilidades de aquellos partidos que empezamos nuevos. Claro, luego por otro lado, como se ha ampliado el abanico político, muchos también sobre todo Ciudadanos, Podemos y Vox, se han incorporado y han conseguido esa representatividad, ¿no? Muchos de ellos incluso viniendo desde los sindicatos de estudiantes de las facultades, porque muchos de ellos no han trabajado en su vida. Entonces, ¿qué pasa con esto? Claro que esa financiación sale del bolsillo, sale del sudor de todos los ciudadanos que trabajamos en España. ¿Y qué estamos financiando? ¿Algo que necesitamos? No, estamos financiando una ideología y unas siglas. Queramos o no, y además las de todos. Estemos o no estemos de acuerdo. Entonces, no hay, desde mi punto de vista, no hay mayor lavado de cerebro. Porque es que además nos cuentan, no, que cuantos más sean, pues que muchísimo mejor. Y que cuantos más colores, muchísimo mejor. Y PP, y PSOE, y Vox, y Podemos, y Ciudadanos, y más Madrid, y menos Madrid, los partidos autonómicos, en fin. Cuantos más sean, muchísimo mejor. Porque es más democrático, hay más representatividad social en el Parlamento de España, ¿no? Oiga, esto es un cuento chino. Esto es un cuento chino. Que la gente, porque como la gente es muy analfabeta, y hay que decir la verdad, porque un político está obligado a decir la verdad, pues la gente lo ha comprado. La gente no se ha parado a pensar, no se ha parado a reflexionar, el decir, oiga, ¿qué estoy financiando con mis impuestos? Su ideología estoy financiando con mis impuestos. Y además contándonos, como digo, que es como mucho más democrático, claro, una democracia financiada con el sudor de todos los españoles, porque como digo, la gran mayoría, muchísimos representantes de los partidos políticos no han trabajado en su puñetera vida. Y es lo que pasa, ¿no?